La habilidad de pensar es el recurso crítico que nos ha permitido, como seres humanos, llegar donde estamos. Y también es el activo estratégico de las organizaciones para conseguir sus objetivos. Durante mucho tiempo, la capacidad de pensar se ha creído que es una capacidad estática, pero en realidad es una habilidad que si la entrenamos se puede desarrollar. Además, la capacidad de pensar durante mucho tiempo se ha identificado solo con un tipo de pensamiento, el pensamiento convergente, que analiza, que saca cuentas, que toma decisiones a partir de la información existente. Pero en la práctica hay dos tipos de pensamiento. El convergente, que es capaz de entender palabras, escuchar el texto de lo dicho, comprender el sentido literal, distinguir categorías y analizar. Y el divergente, que ve imágenes, que entiende el contexto de cómo se dijeron las cosas, que entiende metáforas, que construye una imagen completa y no solo un nivel de detalle, que distingue relaciones y es capaz de sintetizar. Ambos tipos de pensamiento son complementarios y en algunos casos no basta solo con el pensamiento convergente. Imaginemos que conocemos a Andrés y decimos Andrés tiene un corazón más grande que el Everest. El pensamiento convergente dice, bueno, ¿quién es Andrés? ¿De qué tamaño es el Everest? ¿Qué es lo que es un corazón? Y esa frase no tiene sentido, pero el pensamiento divergente es capaz de entender la metáfora y de entender que Andrés es un buen tipo, que es generoso y amable. Entonces, a la medida que complementemos estos dos tipos de pensamiento, vamos a estar desarrollando nuestra capacidad de ser más exitosos como personas y como organizaciones. En la práctica, poner foco en desarrollar el pensamiento es algo que durante mucho tiempo se ha creído que no es una tarea sencilla o que incluso es imposible. Pero la metodología de pensamiento productivo ha conseguido, en un conjunto de pasos repetibles y sistematizables y un conjunto de actitudes y habilidades definidos, desarrollar la capacidad de pensar de las personas a través de educar su capacidad creativa, a capaz de educar su capacidad crítica y ponerlas a jugar juntas es que estamos desarrollando nuestra capacidad de pensar. Porque ambas son necesarias. De alguna forma, si solo estoy divergiendo o si solo estoy convergiendo, ando en círculos, porque ambos modos de pensamiento son como los remos de un kayak. Si solo diverjo o solo converjo, en la práctica me muevo en círculos. Pero si diverjo y complemento esas dos capacidades, claramente estoy siendo mucho más productivo. Y el problema según el cual la mayoría de las personas no son tan productivas al llevar a cabo estos dos tipos de pensamiento es por una sencilla razón. Es porque lo hacen al mismo tiempo. En el mismo momento que están generando ideas, las están evaluando. Alguien dice, tengo una idea, inmediatamente alguien, o él mismo, dice, no, esa idea no va a funcionar porque es muy cara, porque es demasiado difícil de implementar, porque hay X razones por las cuales esa idea es una mala idea. Y eso en la práctica es como andar con un pie en el acelerador y un pie en el freno manejando un auto. Si yo acelero, pero inmediatamente voy frenando, ando a saltos y nunca realmente agarro el vuelo que necesito para poder efectivamente ser productivo. El pensamiento productivo busca primero llenar el saco de gran cantidad de ideas locas, ideas que no tienen necesariamente sentido de realidad, para después, cuando tengo ya un montón de ideas, en ese momento empezar a analizarlas y tomar decisiones respecto de un conjunto mucho mayor del que habría usado en el comienzo. Todos podemos aprender a pensar mejor, sin importar nuestra educación, sin importar nuestro nivel de responsabilidades, incluso nuestra inteligencia. La capacidad de pensar es algo que se puede desarrollar y es una invitación para cada uno de nosotros. En la medida que eduquemos nuestra capacidad de pensar, nuestras habilidades de pensamiento, vamos a poner en práctica todo el potencial que está en cada uno de nosotros y que es verdaderamente ilimitado.